En aquella ocasión la carretera estaba desierta. Solo el resplandor intermitente de los faros iluminaba el asfalto negro, reflejando sombras largas y tenebrosas que parecían moverse al ritmo del motor del auto. La luna llena colgaba en el cielo, arrojando una luz pálida y fantasmal sobre el paisaje desolado. Yo, Manuel, estaba en mi último viaje de la noche, con el reloj marcando casi la medianoche. La ruta era tranquila y no había señales de vida más allá de los ocasionales árboles que se enlazaban como guardianes del camino en la oscuridad. Destino: casa de campo en la carretera 62. Por favor, no te demores. Era el mensaje que había recibido en la app de Uber, sin detalles adicionales. Mi auto, un Toyota Corolla, rugía suavemente mientras avanzaba por la carretera. Pensé que al menos tendría un descanso antes de irme a casa, pero no podía imaginar lo que me esperaba. Poco después de pasar por una señal que indicaba la entrada a una zona boscosa, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era un mensaje de texto de mi pasajera. Voy a llegar tarde. Estoy en la carretera, pero no sé exactamente dónde estoy. Estoy muy asustada. Me fruncí el ceño. La carretera estaba desierta y no había señales de vehículos. Decidí que debía encontrar a esta persona antes de que ocurriera algo inesperado. Activé el GPS en el teléfono, que me indicaba una ruta a seguir para encontrar a la pasajera. Unas pocas millas más adelante, vi una figura solitaria a lo lejos. Me detuve a unos metros de ella y la reconocí como una mujer. Estaba parada al borde de la carretera, con una chamarra negra que parecía demasiado ligera para el frío nocturno. Mi corazón se aceleró un poco al ver la figura solitaria en la oscuridad. Bajé la ventana del auto y la miré. «Hola, ¿eres la pasajera que solicitó el Uber?». La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban la luz de los faros y pude ver que eran de un gris pálido, casi como si fueran de cristal. La mujer se acercó lentamente al auto. Sus movimientos eran suaves, lentos y deslizantes, como si flotara sobre el suelo. Cuando estuvo cerca, abrí la puerta del copiloto y le hice un gesto para que entrara. «Gracias por venir», dijo con una voz que sonaba a la vez temblorosa y muy tenue. Noté que no llevaba ningún tipo de equipaje. La mujer se acomodó en el asiento y la puerta se cerró detrás de ella, con un sonido apagado. «¿Estás bien?», le pregunté tratando de sonreír para tranquilizarla. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. La atmósfera en el auto era extraña, como si un frío invisible hubiera invadido el interior. Encendí el aire acondicionado para tratar de disipar la sensación de incomodidad que sentía, pero no hizo mucho. «¿Puedes darme una dirección? Mi aplicación está fallando un poco», le pregunté intentando romper el silencio. «Solo sigue recto, te diré cuándo detenerte», dijo ella finalmente. Con una leve sensación de incomodidad, seguí la carretera sin hacer preguntas. La noche seguía siendo silenciosa, salvo por el sonido constante del motor y el crujido ocasional del asfalto. Miré por el espejo retrovisor y me encontré con los ojos vacíos de la mujer, fijos en el horizonte. «¿Por qué te asustas tanto?», pregunté, intentando hacer conversación. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y por un momento sus ojos parecieron vacíos y sin vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. «No te preocupes por mí», dijo ella con un tono que parecía más un susurro que una conversación. «Solo sigue conduciendo». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Miré hacia el frente y me centré en el camino. Los minutos pasaron y el silencio se hizo cada vez más denso. La sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. De repente,
Un fuerte golpe resonó contra el auto, como si algo hubiera chocado contra él. Mi corazón se disparó y fruncí el ceño, mirando por los espejos. No había nada ni nadie a la vista. La mujer, sin embargo, no parecía alterada. Sus ojos permanecían en su posición, como si nada hubiera sucedido. ¿Estás segura de que estás bien?, pregunté nuevamente con mi voz temblorosa. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era aún más débil, casi como si estuviera luchando por mantenerse consciente. No puedo, dijo ella y luego se quedó en silencio. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. La carretera continuaba desierta y las sombras parecían alargarse a medida que la luna avanzaba. La sensación de que alguien nos observaba era abrumadora. Miré nuevamente por el espejo retrovisor y noté que la figura de la mujer parecía más borrosa, como si estuviera desvaneciéndose. De repente, los faros del auto iluminaron algo en el camino, una figura más oscura que la noche, con una silueta que parecía humana, pero con una postura extraña, casi deformada. Mi mente estaba en alerta máxima y frené bruscamente. El auto se detuvo con un chirrido de los frenos. ¿Qué es eso?, pregunté en voz alta. La mujer no respondió, y cuando miré hacia el asiento del copiloto, me di cuenta de que había desaparecido. El asiento estaba vacío y frío. La sensación de terror se intensificó, y me giré rápidamente para enfrentar lo que estaba frente a mí. La figura en la carretera comenzó a moverse lentamente hacia el auto. Su forma era indefinida, y parecía cambiar de forma a medida que avanzaba. No era humana, pero tampoco era completamente inhumana. Era una mezcla de sombras y niebla, un espectáculo aterrador que no podía comprender del todo. ¡Mierda!, exclamé retrocediendo en el asiento. La figura se acercó más y más, y en el instante en que estuvo lo suficientemente cerca, la vi con claridad. Era una mujer, pero su rostro estaba demacrado y su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos eran 2 agujeros vacíos y su boca estaba torcida en una mueca grotesca. De pronto, la mujer espectral se desvaneció en el aire y el viento que la acompañaba se disipó. Me quedé sentado allí, temblando, con la sensación de que algo terrible había pasado. Miré a mi alrededor, tratando de comprender si había estado soñando o si realmente había ocurrido algo. La carretera estaba vacía de nuevo, y el frío que había sentido antes se había ido. Decidí volver a poner el auto en marcha. Sin querer miré atrás. Cada metro que avanzaba se sentía como una eternidad, y mi mente estaba en un torbellino de pensamientos y miedos. Finalmente llegué a una pequeña gasolinera en el camino, el primer lugar con vida que había visto en mucho tiempo. Me detuve allí y salí del auto, buscando a alguien con quien hablar, alguien que pudiera darme una explicación. ¿Estás bien?, me preguntó el empleado de la gasolinera, con una expresión de preocupación. Tuve una experiencia muy extraña en la carretera, dije con voz temblorosa. Vi a una mujer y luego a otra cosa. ¿Sabes algo sobre esta carretera? El empleado me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Luego se acercó a mí hablando en voz baja. Esa carretera es conocida por cosas extrañas. Hay historias de personas que han visto cosas similares a lo que describes. Algunos dicen que es un lugar donde las almas en pena buscan salir de su tormento. Mi mente no podía procesar todo esto. Lo que había experimentado no parecía tener sentido en el mundo real, pero la descripción del empleado encajaba con lo que había visto. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con mi voz apenas susurrando. Solo mantente alejado de esa carretera de noche, dijo él con una seriedad que me hizo entender que no estaba bromeando. Es mejor no buscar explicaciones para lo que no se puede entender. Volví al auto y me dirigí a casa con el corazón aún acelerado.
y la mente llena de imágenes perturbadoras. No podía esperar para salir de esa carretera y dejar atrás lo que había vivido. Nunca volví a conducir por esa carretera. Cada vez que paso cerca de ella durante el día, una parte de mí recuerda la experiencia aterradora y la sensación de que algo más allá de lo comprendido se mueve en la oscuridad. Y me pregunto si lo que vi fue un producto de mi imaginación o si realmente encontré algo que no debía. Pero una cosa es segura: nunca volveré a buscar respuestas en la carretera 62. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y algún comentario. Y puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Muy buenas noches.